Ahora voy a hacer el análisis de relación entre tipo de contrato y estrés laboral. Como objetivo 1 tenemos que el director del personal desea saber si el tipo de contrato de los médicos del servicio de emergencia se relaciona con el nivel de estrés laboral, con el fin de implementar programas de prevención de salud física y emocional. Nuestra muestra, se seleccionó una muestra de 45 médicos del servicio de emergencia y se registró si presentaban estrés laboral según su tipo de contrato. Como datos, se organizaron una tabla de contingencia que en el Excel se vería así. Como primer paso hacemos la identificación de la hipótesis y colocamos hipótesis nula o H0 cuando no existe una relación entre el tipo de contrato y el estrés laboral. Y debajo ponemos la hipótesis alternativa H1, donde sí existe una relación entre el tipo de contrato y el estrés laboral. El segundo paso sería el nivel de significancia, que se establece un nivel de significancia del 5%, que sería alfa igual a 0.05, lo que significa que aceptamos un 5% de probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula. En el paso 3 tenemos al estadístico de prueba chi al cuadrado, que el estadístico chi al cuadrado nos indica qué tan diferente están las frecuencias observadas, los datos reales, de las frecuencias esperadas, si no hubiera relación entre las variables. Primero ingresamos los datos en Excel y lo organizamos en una tabla de contingencia mostrando el tipo de contrato de los médicos y si presentan estrés laboral o no. Esta tabla nos permite visualizar las frecuencias observadas de manera clara. Luego, para hacerla más clara, cambiamos los colores de las celdas en Excel, resaltando los totales y las categorías de manera que sea más fácil de interpretar. Luego nos dirigimos a la pestaña de datos y abrimos el complemento Megastat, que es una herramienta que nos permite realizar análisis estadísticos de forma rápida. Luego, para realizar la prueba estadística, utilizamos chi-square test y luego contingency table. Ahí seleccionamos la tabla con los datos observados, sí, no y tipo de contrato, y el programa automáticamente calculó los valores esperados, el estadístico chi cuadrado, los grados de libertad y el p-valor. Esta es nuestra tabla de contingencia para el chi cuadrado, donde vemos las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas para cada categoría. Por ejemplo, en los médicos con tiempo parcial observamos 10 con estrés y 3 sin estrés, mientras que las frecuencias esperadas calculadas bajo la hipótesis de independencia serían aproximadamente de 5.49 y 7.55 respectivamente. Lo mismo se activa para las otras categorías de tipo de contrato. Ya calculamos las frecuencias esperadas y el estadístico chi al cuadrado calculado es de 9.15. Los grados de libertad es paréntesis r menos 1, c menos 1 y daría igual como 3 menos 1 y 2 menos 1 que sería 2. Y el p-valor sería de 0.0103 y alternativamente se puede obtener la decisión comparando con el valor crítico. Para tomar la decisión usamos la siguiente regla, que sería si el p-valor es menor que el nivel de significancia, que sería alfa igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. En nuestro caso el p-valor es 0.0103, que es menor que 0.05. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula al 5% de significancia. Con base a este análisis, concluimos que existe una relación significativa entre el tipo de contrato de los médicos, ya sea tiempo parcial, tiempo completo indeterminado o tiempo completo contratado, y la presencia del estrés laboral. Eso indica que el tipo de contrato puede influir en los niveles de estrés y esa información puede ser útil para el diseño de programas de prevención y manejo del estrés en los hospitales. Les hablaré ahora del caso 1, la pregunta B, que dice determinar si existe relación entre el tipo de contrato y el estrés laboral de los médicos del servicio de emergencias de un hospital de Trujillo al 1% de significancia. Como se vio en el caso en la pregunta anterior del caso 1, en la pregunta A, hemos seguido los siguientes pasos, pero ahí se muestran en el Excel. Y acá estamos mostrando ya un poco más resumido, ya que se siguen los mismos pasos hasta llegar al paso 4, que ahí es que cambia la significancia. Como dice en el paso 1, se identifica la hipótesis,
En el paso 2, el nivel de significancia, que es el 1%. La prueba estadística prueba estadística, que acá salen los cuadros esperados. Y en el paso 1, que es en verdad lo que cambia, es la regla de decisión. Es decir, que el p-valor, que vale un 0.0103, y el alfa va a valer ahora 0.01. Y como conclusión vamos a tener que sí se acepta la hipótesis nula, ya que el p-valor es mayor que el alfa. Y como se dice, para terminar, podríamos decir que al 1% no existe evidencia estadística suficiente para concluir si existe una relación significativa entre el tipo de contrato y el estrés laboral de los médicos. Hablarles sobre la pregunta C del caso 1, que dice indicar los grados de libertad para la prueba chi cuadrado, que según la teoría los grados de libertad de un estadístico calculado sobre un conjunto de datos se refieren al número de datos independientes que se necesitan en su cálculo, menos el número de restricciones que emparejan las observaciones y el estadístico. Acá tenemos la fórmula, que es el grado de libertad igual a los número de columnas menos 1 y el número de filas menos 1. Eso se va a multiplicar al final. Como podemos apreciar aquí, tenemos en el cuadro del caso 1, ya que con eso vamos a evaluar. Tenemos acá 3 filas, 3 tipos de contrato y 2 columnas, que serían los que vamos a evaluar el sí y el no de la respuesta presenta el estrés laboral. Y como resolución tenemos que el grado de libertad es igual a 3 filas menos 1 y 2 columnas menos 1. Y es decir, acá sale 2 y acá 1, sería, al multiplicarlo saldría 2. Como respuesta tenemos que el grado de libertad de la prueba chi cuadrado es de 2. Y ahora les hablaré sobre la pregunta D del caso 1 igual, que es indicar si es verdadero o falso que un estadístico chi cuadrado se obtiene una medida de diferencias entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Y como resultado tenemos que si es verdad, el chi cuadrado compara las frecuencias observadas de la tabla con las frecuencias esperadas, bajo la hipótesis de independencia. Mientras mayor sea la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas, mayor será el valor del chi cuadrado, indicando que las variables no son independientes. Como podemos apreciar acá en la tabla, igual en la tabla que el caso 1 tenemos, nos sale que las frecuencias estas de aquí serían las frecuencias observadas, las 10, 3, y acá las igual también 5 y el 11, y acá el 4. Esas serían las observadas. Y las frecuencias esperadas serían todas las que están en expectativa, que dice acá, subrayadas en blanquito. Y ya, eso sería todo y una pregunta a ti. Luego de haber leído el caso 2, vamos a pasar con lo que es su resolución. En esta parte del trabajo nos tocó analizar si existe una relación entre el número de enfermedades de riesgo y el número de días de ausencia por salud de los médicos, los trabajadores del hospital, ¿no? Lo que hicimos primero fue ingresar los datos del anexo en el Excel, que es la tablita de acá. Y en la columna X colocamos el número de enfermedades de riesgo, que es nuestra variable independiente. Y en la columna Y colocamos el número de días de ausencia por salud, que es la variable dependiente. Luego abrimos lo que es el complemento Megastar y entramos en la opción que dice correlación y regresión para luego presionar la opción correlación en matrix. Seleccionamos ambas columnas y presionamos OK. Si en caso aparece la opción que dice primeras etiquetas, también se le presiona que es dependiendo de la versión que tengan del Megastar. En el programa nos muestra la matriz de correlación y obtenemos un valor de R igual a 0.4893. Este valor nos indica una relación positiva moderada entre las dos variables. En palabras más simples, esto quiere decir que a medida que aumenta el número de enfermedades de riesgo, también aumentan los días de ausencia por salud.
No es una relación muy fuerte, pero sí muestra una tendencia clara, que los médicos que tienen más enfermedades de riesgo tienden a faltar más días del trabajo por motivo de salud. Esto en conclusión lo que quiere decir que el análisis demuestra que existe una asociación directa moderada entre el número de enfermedades de riesgo y los días de ausencia con coeficiente de correlación de R es igual a 0.4893. Bueno, ahora les hablaré sobre el caso número 2, la pregunta B, que es estimar la ecuación de regresión e interpretar el coeficiente de regresión. Lo primero que deberíamos hacer es identificar las variables x, y, que es x que sería número de enfermedades de riesgo y la columna y el número de días de ausencia por salud. Y luego de eso ir en datos, Megastab, en correlación y regresión y luego colocar las variables donde van, que es el x y el y. Y luego activar las opciones que están viendo en la imagen, que con un check en cada uno. Y luego de eso darle OK y que nos boten estos resultados, que sería la regresión de análisis y la tabla, que es lo que más importa y lo que está subrayado en amarillo. Luego de eso tenemos los siguientes resultados, que lo que están viendo en pantalla, que sería el el número de enfermedades de riesgo actual, el promedio que es de 1500, digo, de 1.539 días, y luego también el P que es menor de 0,5 y que rechaza el nulo, digo, rechaza la hipótesis nula, y luego la interpretación del coeficiente de correlación, y que en conclusión sería que el modelo explica que de un 23.9% de la variabilidad de los días de ausencia. En conclusión, el número de enfermedades de riesgo influye de manera positiva y significativamente en los días de ausencia por salud. Del caso número 2 tenemos la pregunta C, que nos dice estimar el número de días de ausencia por salud si el trabajador presenta 4 enfermedades de riesgo. Entonces introducimos los datos al programa de Excel. Ya tenemos aquí todo el anexo con los datos. Entonces, si nosotros hallamos el gráfico de dispersión, esta nos dice que la relación entre el número de enfermedades de riesgo y el número de días de ausencia por salud, entonces es directamente proporcional. Significa que a mayor cantidad de enfermedades que tenga un paciente, entonces la cantidad de número de días de ausencia será mayor. Como paso número 2 tenemos que abrir el complemento Megastat. Ponemos correlación o regresión. La opción regresión definimos nuestras variables. En este caso la variable independiente sería el número de enfermedades de riesgo, mientras que la variable dependiente o Y sería el número de días de ausencia por salud. Entonces nos arroja la siguiente ventana. Nos pide rellenar los datos de la variable independiente, que sería toda la columna del número de enfermedades de riesgo. Seleccionamos el encabezado y la variable Y, que es dependiente, la variable dependiente, seleccionamos toda la columna que es el número de días de ausencia por salud. Entonces, como nos piden determinar en el caso de que el paciente presenta 4 enfermedades de riesgo, ¿cuántos días será la ausencia por salud? Entonces colocamos en la predicción, ¿no? En Type in Predict Values, colocamos el número 4 para que nos arroje ese valor. Por lo tanto, tenemos los siguientes resultados. Acá prácticamente ya tenemos todos los resultados, nos da hasta el coeficiente de determinación, coeficiente de correlación. Si nosotros queremos hallar cuando el número de enfermedades es 4, entonces lo hallamos con la ecuación de Pearson. Nos dan también los coeficientes, en este caso beta sub 0, beta sub 1, que lo encontramos en este lado, que es 1.5708 más 1.5390. Simplemente reemplazamos esos valores en la ecuación cuando el número de enfermedades es 4 y nos dan los valores de 7.727, al igual que lo arrojó la misma plataforma, que es 7.727, ¿no? En el esquema. Ahora,
Por lo tanto, interpretando este valor significa que el número estimado de días de ausencia por salud para un trabajador con 4 enfermedades de riesgo es aproximadamente 7 días. Ahora, la pregunta D nos dice calcular e interpretar el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es expresado como R al cuadrado, que es el coeficiente de correlación al cuadrado principalmente. Ese valor nos arroja como 0.239. ¿Y qué quiere decir? Que el coeficiente de determinación es aproximadamente 23.9%. Esto significa que aproximadamente el 23.9% de la variable, que es el número de días de ausencia por salud, se explica por el número de enfermedades de riesgo, mientras que el complemento, que sería 76.1%, se explica por otras razones. Gracias.